Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende del horario que nos esté viendo en un capítulo más de Versus. Ya nos estamos acercando a fechas de Navidad, ya huele de a Año Nuevo. Ya iba a decir, ya huele a barbacoa. Ahora, A bacalao. alguien desayunó barbacoa muy probablemente y no nos me hubiese invitó. gustado. Ya quiere que sea domingo. Echarse una Echarse el barbacha. consomecito y la Recomiéndenos barbacoa. a dónde ir a comer. Dejen sus comentarios la mejor barbacha del condado. Para ir a Versus, a hacer un Versus con Desde ahí, barbacoa. comiendo barbacoa. Pero bueno. Lo que quería decir es que ya huele a bacalao. Yo a creo que en quesitos. Puebla en Ey, yo Navidad sí te hay puedo, barbacoa. yo sí te puedo recomendar en Puebla 2 establecimientos de barbacoa muy chida, que es, la traen desde el mero Hidalgo, de ella. Saludos a Ok. Puebla y a Hidalgo. Ok, bebé. Ok, bebé. Saludos hasta Puebla y hasta Hidalgo. Y hasta en donde Morelos, muy y hasta seguramente todos nos lados. están viendo. Y también a Yucatán, porque hoy vamos a hablar mucho de ese Campeche. estado. De Campeche, la península de Campeche, Yucatán. Estamos todas perdidas. O sea, No, ya, bueno. ya se ve Campeche, cansancio. Yucatán, Ciudad de Saludos México, a todos y Puebla. a Xochimilco. En nombre de todo México. Vanessa. Hola. Ay, no. Hoy nos Ay, traemos no, hombre, un coto. andamos con la inteligencia a más no poder en este Versus, porque sí, se ve que ya viene la vacación, se ve que ya estamos así llegando, rasgando poco a poco al fin de Ya año. suéltame, Ya Diosito. suéltame, Diosito. Así le escribí a Lina hace ratito. Ya suéltame, Diosito. Soy tu peor guerrera. Yo no escogí estas batallas. Yo no hay más escogí guerreros esto. por allá en la lista. Ay, le mandamos un abrazo a Dani, por cierto. Ay, Dani. Ay, sí, Dani. Nos haces tanta falta aquí, mira. Aquí está Ya, tu lugar. pronto regresará. Ahí. Sí, pero bueno, en lo que regresa Dani, tenemos que hablar de algo que creo que está sonando muchísimo en las redes sociales, en los medios de comunicación, solo en algunos, no en todos, pero ya sabe que aquí siempre estamos poniendo el ojo en donde hay cosas que hay que criticar, que hay que analizar, que hay que ver con unos ojos muy distintos de lo que está pasando. Y es que desde la semana pasada vimos esta decisión de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, de adherir a su gobierno a la Secretaría de Desarrollo Económico, nada más y nada menos que a Jorge Luis Lavalle Mauri, pues sí, una persona, un político expanista que está acusado y que está presuntamente implicado en el caso de Odebrecht, que tiene que ver también con la corrupción. Este martes 10 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum leyó una carta en donde recordó cuáles son los principios que hay en Morena y en este movimiento que inició hace ya bastantes años y que en 2018 se consolida al llegar a la presidencia de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay muchos retos después de que desaparece el presidente López Obrador, expresidente. Pareciera que muchos se han quitado las máscaras, que muchos han ya tratado de evidenciar lo que siempre han sido o lo que quieren llegar a ser políticos que sí tienen mucha cola que les pisen, por decirlo así tan coloquialmente. Entonces, vamos a hablar sobre este tema porque el caso de Campeche destapa muchísimos otros casos que hay que analizar y ver con unos ojos muy distintos y una mirada que muy probablemente no va a encontrar en ningún otro espacio, así que quédese aquí en el Versus de este martes, deje su me gusta en la transmisión, comparta también a quien más confianza le tenga y a quien no también comparta esta mesa de mujeres, así que arrancamos con el Versus de hoy. Pues vamos a arrancar con el Versus de este martes porque es muy interesante todo lo que ya hemos ido recolectando hasta este momento y me gustaría arrancar con Alina para que nos cuentes cuál es la visión que tienes de todo esto que estamos viviendo, ¿no? O sea, también pareciera que ya nos estamos acercando más hacia el 2025, ya tratando de ver con otros ojos lo que está pasando, todo el movimiento que ocasionó la salida del expresidente Andrés Manuel López Obrador de esta presidencia de la República, la llegada de Claudia Sheinbaum, la llegada también de nuevos rostros al partido. Entonces, ¿cuál es esta visión general que tienes de lo que está pasando actualmente aquí en México y con este tipo de decisiones, Alina? Bueno, primero el gobierno de México y este proceso de la 4T está yendo en, digamos, a contrapelo de lo que está ocurriendo en el resto del mundo, ¿no? Vemos en Argentina, en España, en El Salvador, en Brasil, grupos de ultraderecha
profundamente neoliberales, incluso algunos de ellos caracterizados como neofascistas, que están apoyados por las masas de estos países porque se ha logrado permear en el sentido común este discurso de que el Estado no tiene que tener mayor intervención, de que se privatice todo, que los derechos sean nuevamente privilegios, y eso ha tenido que ver con muchos factores. Primero, el rol de los medios de comunicación, el rol del Poder Judicial, pero también, y por eso lo pongo primero sobre la mesa, las contradicciones de las izquierdas, las carencias y los retrocesos incluso que también han tenido varias de las izquierdas. Es decir, Javier Milei sí surge después de un proceso en Argentina en donde es la derecha de Macri la que endeuda al país, después retoma el control un kirchnerismo que no necesariamente era el kirchnerismo de tiempo atrás, bastante deslactosado, bastante descafeinado. Alberto Fernández le decían Albertibio Fernández, ¿no? No toma las medidas contundentes y entonces la población empieza a ver que no hay soluciones para la clase trabajadora, ni de este sector del kirchnerismo o del peronismo, ni de la otra derecha. Así que optan por ir a la ultraderecha, ¿no? Tiene sentido, viene un Javier Milei que va a acabar con los privilegios y demás, pero es verdad que también hay una élite, la llamada casta, que sí existe en Argentina, ¿no? Es decir, que la gente reconoce también ahí la burocratización de un proceso que no representa sus intereses. Entonces, ante el poder mediático, que obviamente va con todo en este tipo de casos, que no trata de dirimir contradicciones, sino aprovecharse de ellas, pues lo que tenemos es una izquierda bastante disminuida, una izquierda bastante fragmentada, y eso, digamos, en México, ahora lo que estamos viendo es que durante la Cuarta Transformación fue un primer gobierno en donde la correlación de fuerzas al principio del mandato no necesariamente favorecía las medidas que hoy vemos que se toman en una semana, como el aumento del salario mínimo del 12%. Eso tardó un montón de tiempo con Andrés Manuel López Obrador. El poder sentar a varios sectores en la mesa y decir, bueno, vamos a hacer esto y esto y esto, o incluso la relación con Estados Unidos, con la que Andrés Manuel también se enfrentó con un Donald Trump, ¿no? Que hoy llega, pero que no era la situación en la que llega hoy Claudia Sheinbaum. Entonces, en ese primer sexenio, yo lo que veo era que estaban tratando de aglutinar fuerzas, de que la unidad no fuese un eslogan, sino fuese una realidad, aún con todas las contradicciones, y el resultado del primer sexenio, pues son lo que ya hemos visto con el tema del salario mínimo, los programas sociales, el bienestar, el aumento del ingreso per cápita, pero también los grandes retos que son el tema de migración, el tema de seguridad nacional, entre otros. Y ahora lo que veo que está pasando en México es que hay una gran hegemonía de esa Cuarta Transformación en tanto el sentido común. Es decir, ahora no está en duda de que la Cuarta Transformación sea el camino que se tiene que tomar, pero eso implica que a veces no hay lecturas profundas del proceso que se está llevando a cabo. No es lo mismo el partido, no es lo mismo el gobierno, no es lo mismo diferentes actores que en nombre de un gran frente amplio lograron aglutinarse para este primer sexenio. Y ahora lo que vemos es que hoy, ante una ciudadanía que me queda claro cada vez es más consciente de la realidad que se vive, pues está también levantando la voz. Y eso es lo que genera que ante el ver a perfiles que no coinciden con eso que se dijo que iba a ser la Cuarta Transformación, pues la gente está profundamente indignada, ¿no? De que de repente veamos en Campeche que aparece alguien que está aprobado, ¿no? Que, o sea, no solo es si es de derecha y de un pensamiento neoliberal, sino que estuvo en prisión por el caso Lozoya Odebrecht y que está probada la corrupción que hubo ahí. Que incluso quien lo suma a su gobierno hoy, lo acusó en su programa del martes de Jaguar de corrupción, de ser de lo peor, ¿no? Y ahora lo vemos ahí. Yo celebro que la respuesta en un primer momento que no había sido firme, recordemos que la presidenta Claudia Sheinbaum lo que dice es, luego hablaremos de eso días atrás, y hoy lo que dice es, pues yo no estoy de acuerdo, yo no lo hubiese sumado a mi gobierno. Entonces, eso hace que incluso la propia Laida Sansores pues tenga que posponer su programa del martes de Jaguar.
Y a mí me parece que ese tipo de decisiones, no solamente de afirmaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino de toma de acciones, que creo que lo congruente sería que Laida tome acciones al respecto después de ver que pues no tiene ni siquiera pues aprobación ni de la ciudadanía ni del gobierno federal, pues que lo saque. Entonces, varios de estos riesgos de las izquierdas, que son gobierno, que están acostumbradas a venir de movimientos sociales, de un partido de izquierda, pues pasa que es la burocratización, que la contradicción sea cada vez más explícita o que incluso logre reinar el pragmatismo. Y eso es algo que también pues se tiene que acompañar, no tengo respuestas como decisivas, ¿no? O únicas más bien, que sirvan como fórmula exitosa, pero me queda claro que hay que dar la disputa sí en el terreno del gobierno, en el terreno económico, pero también en el ideológico, cultural, pues a través de medios de comunicación militantes, a través de formación política, de organización de comités de base, que entiendo que es uno de los objetivos también de Morena, y de movilización en puntos de quiebre. Sí, porque es bien interesante esto que planteas y tomando en cuenta también todo lo que tiene que ver con América Latina, ¿no? Por ejemplo, en estas izquierdas, cómo han estado gobernando, porque también estamos en un punto en el que la semana pasada vimos cómo la ultraderecha se estuvo organizando, se están dando estos foros en los cuales ellos se sienten muy cómodos, no solamente aquí en América Latina, ya veíamos también cómo se reunían en España, o sea, son distintos lugares. O aquí mismo. Aquí mismo, exacto. En donde siguen ocupando esos espacios, y recuerdo los versos anteriores cuando hemos platicado y tocado estos temas, en donde se habla también de esta capacidad que tienen en la oposición y sobre todo en las derechas de organizarse y tener estos puntos y saber actuar en qué momento. Creo que también ya parte de lo que hemos visto es cómo irrumpen en este tipo de crisis en la oposición, tratan de detonar desde dentro los momentos clave, como es este punto, ¿no? Que un expanista se sume al gobierno de Campeche, en donde por mucho tiempo Laida Sansores estuvo denunciando actos de corrupción de Alejandro Moreno Cárdenas, incluso pedía también que el fiscal Hertz Manero diera ya una respuesta clara, pero sí es contradictorio al momento de sumar a un personaje que está vinculado. Entonces, su respuesta es suspender el Martes del Jaguar, un lugar en donde ella misma puede dar la cara y en donde ella misma ha ocupado ese tipo de espacios para levantar la voz y para estar criticando y denunciando, ¿no? Los actos de corrupción que ha habido y que ha encontrado en el gobierno de Campeche, pero que ahora decide mejor callar su voz para no decir y no enfrentarse a la ciudadanía, que lo relaciono también con lo que menciona esta mañana del martes 10 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum. A ver, recordemos cuáles son los principios de este movimiento. No mentir, no robar y no traicionar. ¿Por qué? Porque también ella lo recuerda en esta carta. El motor de este momento es el pueblo, la ciudadanía empoderada con la dignidad restituida. ¿Qué es lo que tú decías ahorita, Alina? También la gente ya sabe en qué momento se encuentra, ya sabe cómo exigir y ya sabe también cómo presionar. Creo que Laida Sansores, al momento de censurar callar su voz con no saliendo al aire con el Martes del Jaguar, está quitándole a la ciudadanía esta oportunidad de ser criticada, ¿no? Esta oportunidad de que le pidan una explicación y que ella no salga a dar, porque se ha quedado en el silencio absoluto desde que da a conocer el nombramiento de este personaje. ¿Qué problemas también atrae este tipo de personajes meme? Porque no es el único que vemos. Claro, ahorita estamos hablando del caso de Campeche, pero hemos visto más. Hemos visto también cómo el Partido Verde Ecologista de México es este partido remora que le ha abierto la puerta a personajes como Erubiel Ávila, a personajes como Adrián Rubalcaba, o sea, personajes que sí son muy dudosas su procedencia y su trayectoria política, pero que al final de cuentas dicen, bueno, vamos a fortalecer, y pareciera que nada más basta con que digan, le voy a dar todo mi apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum para que les abran las puertas y entren. ¿Qué implicaciones y qué problemáticas también podía desatar que entraran estos personajes y que se les deje la puerta abierta a cada uno de ellos? Pues que el proyecto pierde credibilidad.
Y si el proyecto pierde credibilidad, ¿con qué cara sales a pedir el voto en las siguientes elecciones? O sea, ya hoy lo estamos viendo. Hoy vemos que la gente dice, ¿para eso les di mi voto? ¿Para eso confío en ustedes? ¿Para eso me pidieron que saliera a votar por el plan C? O sea, la gente sí empieza a cuestionarlo. No generalizado, pero en Campeche sí, en el estado de Yucatán también, lo cuestionan en otros estados. O sea, lo estás viendo en la Ciudad de México, estos cuestionamientos. Digamos que lo que hace la Cuarta Transformación, lo que hace la llegada de un Andrés Manuel López Obrador es empoderar a la gente. Y eso es algo que, sobre todo con los medios alternativos, con espacios como este, con espacios como los que nosotros estamos haciendo y con la transformación de la televisión pública, que va un poco más lento, pero bueno, ahí va. La gente se empodera y está avanzando, no va para atrás. Si nosotros fuéramos cómplices como los medios tradicionales o los corporativos, entonces la ciudadanía iría en este retroceso porque todo dependía de ese empoderamiento, dependía exclusivamente de un Andrés Manuel López Obrador, y aquí no es así. Aquí tienes que, por supuesto, él es el que abre la puerta a este empoderamiento, y desde los medios alternativos, desde otras propuestas de comunicación, la ciudadanía tiene con qué seguir avanzando con ese empoderamiento. No le puedes pedir a la gente hoy, teniendo estas herramientas, que no te cuestione. No le puedes pedir a la gente hoy, teniendo estas herramientas, hoy viendo, analizando, teniendo una apertura, opinando, siendo ellos la verdadera opinión pública. No puedes pedirles que dejen de cuestionar o que dejen de criticar. Tampoco puedes pedirles que toleren a todos y cada uno de los personajes que entras porque el bien es mayor. Creo que hay personajes que simplemente no entran ahí. Yo fielmente creo que hay gente dentro de otros partidos políticos que es gente buena y que puede sumar, claro, pero normalmente no es la gente que conocemos, no son los que han sido eternamente diputados, senadores, o que ya han ocupado cargos, o que han estado involucrados en cantidad de escándalos. Normalmente son otros. Entonces, e incluso dentro de ellos hay niveles. Hay algunos con los que todavía puedes decir, ok, puedo aguantar, pero un Yunes, ¿de verdad? O sea, entiendo lo del voto, entiendo las negociaciones, entiendo el acuerdo, perfecto, pero pelearse en el Senado a trancazos por por un tema con Yunes, porque uno de los senadores insultó a Yunes, ¿qué acaso Yunes no es lo suficientemente adulto como él solito ir a arreglar esos problemas? ¿O por qué el Senado se convierte en una batalla infantil, como si fuera un día ni siquiera en las primarias se comportan así, porque un senador insultó a otro? De verdad, creo que hasta donde yo entiendo, Miguel Ángel Yunes Márquez ya es adulto, ¿no? Por algo es senador, ya es mayor de edad. Pero si nos damos cuenta, cada que ha tenido problemas, como incluso cuando fue el tema del voto, ¿quién fue el primero que se presentó? Su papá. ¿Por qué no Miguel Ángel? O sea, cada que Miguel Ángel Yunes Márquez tiene algún problema, el primero que sale y da la cara es el papá. No puedo, estoy chiquito. No puedo, estoy chiquito. Sí. ¿Y el papá? ¿Sí o no? Sí. Y Miguel Ángel Yunes sale y da unos... uno hasta se ríe de la manera en la que responde Miguel Ángel Yunes, que le responde a Susana porque les da con todo. Y dices, pues les da con todo, pero ¿lo voy a perdonar? No. ¿El pleito fuiste tú? No. Es tu hijo. ¿Y por qué no es el que da la cara? Sepa Dios, no puede estar chiquito. Y ahora no fue su papá, ahora fue Adán Augusto. Entonces, ahí viene un pleito de dimes y diretes. Y Noroña. ¿Y por qué entonces ellos sacrifican la credibilidad del proyecto para defender a Yunes, incluso hasta trancazos? Me queda claro que el que golpea primero, pues es el senador del PRI, ¿no? Que aparte, no es cierto, es del PAN. El expresidente municipal de, creo que es Whisky Lucan, si no mal recuerdo, que dejó a su esposa, por cierto, Enrique Vargas del Villar, que tiene un antecedente violento. Pero ¿por qué llegar hasta ese punto de los trancazos por defender a Yunes? ¿De verdad es necesario? Creo que no. Creo que nos pudimos haber ahorrado ese escenario y quizás muchos otros. Entonces, cuando volteas a ver esto que pasa, dices, bueno, ¿en qué se va a convertir la Cuarta Transformación? Porque, ojo, la presidenta no puede hacerlo todo. Hoy la presidenta lee este decálogo, pero en 2018, 2019 se crea un código ético de los servidores públicos. Y además el decálogo me encanta porque el decálogo de integridad es como la simplificación del código de ética de los servidores públicos, en donde te dicen, en el número 6, por ejemplo, conducirse con transparencia y honradez antes, durante y después de los procesos de contratación para facilitar la rendición de cuentas. Contar con información veraz, completa, oportuna, confiable y transparente respecto a todos los participantes. Abstenerse de participar en reuniones, comidas, festejos, viajes o eventos deportivos con proveedores de bienes o servicios. Esto en particular el decálogo. Pero en el Código de Ética, en el artículo 3 del Código de Ética, dice que será obligación de las dependencias, entidades, empresas
productivas del Estado, hoy ya empresas estatales, proporcionar el código de ética a todo el personal de nuevo ingreso a través de medios físicos o electrónicos. A mí me encantaría saber si, por ejemplo, en el caso de Laida Sansores, este código de ética se lo pasaron a Jorge Luis Lavalle Mauri. Creo que no. Este código de ética, además, te integran todas las definiciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que eso ya existía, que aparentemente pues nunca ha importado lo que diga la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código de Conducta, el Código de Ética, te habla de cómo se deben de conducir en las dependencias, o sea, te habla de toda una directriz para que tengas funcionarios que sí entiendan el servicio público. Y podríamos decir que el gobierno federal, en la célula principal del gobierno federal, quizás en la célula más cercana al gobierno federal, hemos visto que funciona. Pero ¿qué pasa cuando llegas a las direcciones de las dependencias? ¿Qué pasa cuando llegas a los funcionarios ya de las entidades federativas? ¿Qué pasa incluso cuando llegas ya a cada uno de los estados? Decías, ¿cuál es el riesgo? Pues el riesgo inicial es que se pierda la credibilidad y que pierdan elecciones. Porque ¿con qué cara vas y le dices a la gente, ahora vote por mí? Cuando ya la decepcionaste, cuando te dio un voto, te dio una confianza y los traicionaste por el bien mayor. Pero los riesgos pueden ser aún más grandes. Pongo el ejemplo del caso de Yucatán, que el gobernador Guacho Díaz Mena, gobernador ya de Morena, nombra a María Jesús Ocaña Dorantes como procuradora de la defensa de niños, niñas y adolescentes. No la investigaron para nada. Si lo hubieran investigado, se habrían dado cuenta que es la Marilyn Cote de Yucatán. Y el riesgo de que pongas a una persona así en una procuraduría es que atentas contra los derechos humanos, es que encarcelas injustamente, es que retienes a menores en contra de su voluntad, es que estás cometiendo delitos, ¿no? O sea, desde la función pública cometes delitos. Entonces, los riesgos los podemos ver desde el más mínimo, que es el cuestionamiento y la pérdida de confianza, hasta literalmente poner en riesgo a la ciudadanía, porque pusiste personas que no son aptas para un cargo y las pusiste en un cargo. ¿Cuál es la razón? Enteramente la desconozco, porque yo no creo que estos personajes sean el fin que justifica los medios. Habrá algunos que sí, podríamos entenderlo. Lo que hemos platicado muchas veces, el pragmatismo que a veces estiras la cuerda un poco, podríamos entenderlo. Pero llegar a tantos extremos para justificar los medios, ¿de verdad me están diciendo que no hay otra manera? ¿O sea, es neta? Sí, porque ahorita que mencionas eso, Meme, también pienso en la mañana en Café y Noticias, entrevistábamos a la secretaria general de Morena, a Carolina Rangel, y ella nos mencionaba como cada uno de los puntos que se tocaron en los estados en estos momentos que hicieron su gira nacional, pero básicamente dice, nosotros no podemos actuar ante ningún nombramiento, ¿no? O sea, pareciera que se queda el decálogo en una letra muerta y que no se puede avanzar para que se llegue a este tipo de sanciones. Vaya, si están faltando a esos decálogos, si están faltando, claro que se apela a la autonomía de cada entidad, de cada gobernadora, gobernador, de cada gobierno que exista, pero creo que también si son los principios de Morena que se están tomando desde hace varios años que arranca ya esta cuarta transformación, pues entonces se debería de actuar, ¿no? Pareciera que sí estaban esperando que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejara la presidencia de la República, dijera que ya no se iba a meter más en este tipo de decisiones y que también eso es una respuesta para la oposición, ¿no? O sea, para decir, pues mira cómo también el presidente no se está metiendo que ya cada quien está haciendo lo que quiere en sus gobiernos y ya cada quien está haciendo lo que sus intereses y cuidando cada uno de estos pequeños privilegios o grandes privilegios que tenga desde el lugar en el que se encuentra. Desde ahí pareciera que lo mencionabas hace un momento, Alina, que se está rompiendo Morena por dentro, pero que no se empieza a ver todavía esta fragmentación bien a bien, ¿no? ¿Qué está pasando y qué hay también dentro de Morena que sí se está viendo esta pequeña fragmentación o grandes fragmentaciones? Porque no nada más vemos este grupo, sino también vemos a un Ricardo Monreal que empieza a utilizar otra vez los helicópteros para poder viajar y para poder dirigirse a sus centros de trabajo. Vemos a un Pedro Aces con bastante poder en la Cámara de Diputados. Vemos cómo también hay estos personajes que están tratando de cuidar a su grupito y punto, se acabó.
Bueno, yo creo que primero hay que explicar nuevamente que Morena no es que se esté fragmentando ahora, no, sino que en realidad son pequeños fragmentos de esas alianzas que se lograron consolidar en 2018. Si no se hubiesen hecho esas alianzas, no hubiese habido el piso mínimo de una cuarta transformación que vimos durante el sexenio pasado. La cuarta transformación se habla, es como un frente amplio donde participan diferentes sectores que desde mi perspectiva, pues al final uno no puede quedar bien con los campesinos, ¿no?, que están sembrando su maíz, con los empresarios que quieren sembrar maíz transgénico. Es decir, esas contradicciones y tensiones son propias de cualquier modelo progresista que ha existido dentro de la región en los últimos 25 años. El progresismo justo no busca acabar con esas contradicciones de clase y es lo que ha marcado también su acabose de alguna forma, porque no puedes quedar bien y fue fundamentalmente la explicación en parte del golpe de Estado a Evo Morales, en donde tú dices, bueno, entonces todos estamos felices, todos podemos aportar, pero al final son los empresarios con sus alianzas con los grandes capitales internacionales, con Estados Unidos, los que pueden terminar orquestando un golpe de Estado. Y hoy en el caso de México se ha optado por un modelo en donde son bienvenidos absolutamente todos, ¿no? Y eso implica que, y lo entiendo, por ejemplo, en el caso de la relación con Estados Unidos, pues Claudia Sheinbaum recurre incluso a ese sector empresarial para decirle a Estados Unidos, mira, ¿no?, aquí estamos cerrando filas y demás, pero las contradicciones en lo interno pues se mantienen, ¿no? Porque aunque se aumente el salario mínimo, pues no se disminuye la jornada laboral, no se acaba del todo el outsourcing, bueno, son un montón de contradicciones. Y ahora lo que estamos viendo es que esa figura que en la mañanera, que me parece que también hay mucha continuidad con Claudia Sheinbaum, que era Andrés Manuel, decía, bueno, a ver, esto sí, esto no, y se ideó, ¿no?, el cómo se puede generar esa unidad con todas las contradicciones, y creo que Claudia ha logrado establecer eso, y por eso yo decía en mi participación anterior, me parece increíble que venga y diga, pues yo no lo habría invitado, ¿no? O sea, es como, a ver, pues eso no estuvo, entiendo, o deja aparecer que eso no estuvo a su consideración, nadie le preguntó, ¿puedo incluirlo a mi gobierno? ¿No? Laida lo hizo porque era su gobierno, y Claudia se deslinda. Ahora, eso en el tema del gobierno. Pero en el tema del partido, lo único que va a ser congruente, que, o sea, porque también entiendo que al ser tan joven, o sea, Morena tendrá más de una década apenas de existir como partido y ya va para su 7º año gobernando, o sea, es algo sui generis dentro de toda la región. Lo único que va a ser congruente a un partido para que siga siendo de izquierda no son solo sus dirigencias, ¿no?, que tienen que predicar con el ejemplo, que no haya dispendio de recursos, que haya esa austeridad republicana, que haya concordancia, que haya congruencia, que sea cada vez más de izquierda, pero fundamentalmente tiene que repercutir dentro de las bases, y esa es la parte en la que a mí me gusta más participar, ¿no? Porque sí, no hay cuadros suficientes para llenar el aparato del Estado, que yo sí creo se tiene que disputar, entonces recurren a esa vieja, a ese sector, ¿no?, de políticos, expertos, ¿no?, que van recogiendo las peores experiencias, ¿no?, socializadas bajo una ideología neoliberal. Entonces, estos proyectos lo único que pueden hacer realmente es pensar a mediano plazo. Es decir, sí podemos hacer un frente amplio que pueda aglutinar en este momento con lo que se tiene frente a las condiciones que existen, pero si tú no aspiras a un relevo generacional, no solo en términos de juventudes, jóvenes haciendo política, sino en términos ideológicos que sean congruentes al 100% con el proyecto en el que se está militando, entonces tú puedes tener el proyecto que tú quieres, ¿no? A corto plazo yo creo es imposible pensar que, porque además eso pasa en todos los gobiernos progresistas, que los mejores cuadros de los movimientos sociales, académicos, técnicos, se van al gobierno. Y entonces se quedan vacías las universidades, se quedan vacíos los medios de comunicación, se quedan vacíos. Hay un vaciamiento, ¿no?, de donde se tiene también que disputar ideológicamente los proyectos políticos. Entonces, si tú no le apuestas a generar cuadros de periodistas, a generar cuadros en territorio, a generar cuadros en todos los espacios posibles, estás destinado a caer en el pragmatismo y en lo electoral.
que esas pueden ser las prioridades eternas de un proyecto que se desdibuja ideológicamente y que entonces en el futuro pues sigues, ¿no?, jalando a esa gente que está en el PRI, que está en el PAN. Entiendo el momento que se está viviendo. Entonces, ahí es en donde hay una conferencia de hace unos cursos, hace 2 semanas, 3 semanas, que dio Daniel Jadwe. Lo invitamos a un curso de formación, que es quien fuera candidato presidencial en Chile y que perdiera ante Gabriel Boric y que hoy está pues víctima de lawfare, está perseguido, lo encarcelaron y ahora está en prisión domiciliaria. Y lo que él nos decía, muchas cosas en realidad muy, muy valiosas, es hay que ser valiente para querer hacer partido, ¿no? Se entiende que se quiera disputar en lo legislativo, bueno, ahora en lo judicial, que es algo que no pasa en el resto de América Latina, pero hacer partido es apostarle a construir esa vanguardia política, ideológica de una militancia que quiere transformar su realidad inmediata, sea en su comunidad, sea en su estado, sea en el país, pero siempre pensando que esto es un proyecto colectivo. Y otra cosa que él decía es, se nos han arrebatado horizontes, ¿no? Hoy las izquierdas giró tanto a la derecha el sentido común en el mundo, no solo en América Latina, sino en el mundo. Imagínate, hoy estamos celebrando que en Siria está ganando alguien contra Bashar al-Assad, que impuso ahora a Estados Unidos y demás, ¿no? O sea, hay una pérdida total de la brújula. Y dice, hay que retomar esos horizontes, porque incluso las izquierdas que hoy están gobernando crecieron en el neoliberalismo, se socializaron en el neoliberalismo. Dice, ergo, algo de izquierda neoliberal tenemos que tener también, ¿no? Dice, hay que dudar y aprender a dudar de nosotros mismos, de nuestras acciones, del horizonte que se nos enseñó, porque, insisto, giró tanto a la derecha, que hoy somos las izquierdas las que solo estamos defendiendo las elecciones como sinónimo de democracia, cuando los procesos son profundamente antidemocráticos, con medios corporativos haciendo toda una batalla día y noche, con un poder judicial que estaba haciendo batallas en contra del pueblo día y noche. Es decir, democracia no es salir y depositar tu boleta en una urna. Entonces, ahí es en donde yo creo que Morena tiene realmente el reto de desneoliberalizar el quehacer político, de estar a la altura de este momento y no bajar la guardia ante el pragmatismo, ante gente que se ha sumado al proyecto, que está bien, yo coincido que se tienen que sumar cada vez más gente, porque la gente no nace de izquierda, se hace también de izquierda. Doy fe de legalidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que por ahí tendrían que trazarse los retos de ese relevo institucional, partidista, generacional, pero siempre con ese componente ideológico. Sí, claro, siempre queda el beneficio de la duda, ¿no? O sea, sí van a estar tomando en cuenta este decálogo, pero evidentemente, como arrancábamos este versus, ¿no? Hay muchas contradicciones en la izquierda, hay muchas contradicciones que también pueden ser a veces favorables para el movimiento, pero otras no tanto, ¿no? Falta ver también cómo se vaya a desarrollar el trabajo de este personaje, que muy probablemente, hablando específicamente de Campeche, que va a seguir ahí en ese puesto, ¿no? O sea, en la Secretaría de Desarrollo Económico, se va a calmar la crítica y va a pasar todo como si nada, ¿no? Que la esperanza es eso, que las presiones caigan tan fuertes sobre Laida, que Laida también tenga que comparecer ante la gente que le dice, oye, eso no está bien, ¿no? Que de ahí viene, ¿no? El que cancelar el programa Martes de Jaguar, porque la propia audiencia, la gente nos lo está diciendo. Yo le voy a preguntar a Dale, hay algo interesante que quiero agregar a eso. No sé si les ha pasado, pero curiosamente hay gente en la audiencia, no sé por qué, igual de manera muy natural, han de creer que tenemos los teléfonos de todas las gobernadoras y gobernadores. Y nos decían, a mí en lo personal me decían, es que pregúntale a Laida y no le des tantas vueltas. Y yo, claro, déjame saco mi teléfono rojo. Mi línea roja. Y le hablo a la gobernadora de Campeche, que por supuesto es mi amiga, y le pregunto. Evidentemente no, ¿no? Por supuesto que no. Y es un poco más a lo que dice Alina, la transformación no nada más es de un grupo y ya. Y hay que seguir haciendo esa conciencia en la gente de decir, nosotros hacemos una parte, ustedes hacen una parte, cada quien hace una parte. Hay algo que me gustó mucho que dijo hoy la presidenta de México ante los gobernadores y las gobernadoras, que no sé si estuvo al aire, me hubiera encantado, no vi la toma completa, pero ante las y los gobernadores les pide que atiendan ellos personalmente el gabinete de seguridad. Pero voy a citar, no hay nadie mejor que ustedes que conocen su estado. Ahí es donde el gobernador está al frente. Se nota, donde no se atiende, siempre hay problemas. Y sí es cierto, ¿cuántas veces no lo hemos dicho? En los estados, por ejemplo, en Chiapas, donde vemos que hay conflictos bastante complicados, que
que tienen distintas aristas, migratorios, de seguridad, etcétera, pero que lo primero que cuestionas, ¿y el gobernador? ¿Onta? Y lo que normalmente cuestiona el periodismo tradicional es, ¿y el presidente o la presidenta onta? Por supuesto, cuestiónalo, les toca, sí, pero en la primera, los órdenes de gobierno van desde el que está en el lugar de los hechos, que es el presidente municipal, luego va el gobernador y luego ya preguntas a presidente o presidenta. Se supone que ahí están. Entonces, es lo mismo que pasa con la ciudadanía. Medios hacen una parte, pero la sociedad tiene que hacer otra. Y lo hemos platicado en otros espacios, como de cuando veíamos, eran las elecciones, y había integración de perfiles que decías, ¿y estos qué? ¿No? Tipo Sergio Mayer. Y por supuesto que cuestionamos a la dirigencia, claro que sí, pero también volteas y cuestionas a la ciudadanía y dices, ¿en dónde están los que alzaron la mano? De izquierda, Exacto. revolucionaria. ¿Dónde están los que alzaron la mano? Porque no nada más porque estés en la lista de militantes o porque hayas estado desde el principio quiere decir que van a entender que ahí estás o que te toca. No, tienes que seguir luchando. No solo porque llegó Andrés Manuel quiere decir que ya ganaste. Por supuesto que no. Con Andrés Manuel apenas empezó. Con Claudia viene otro tanto. Y no podemos decir que ellos van a hacer absolutamente todo cuando ellos gobiernan un país de casi ya vamos para 130 y tantos millones de mexicanos, que de punta a punta los problemas son abismalmente distintos. Y tienes gobernadores, y hay gobernadoras, y hay autoridades locales. No podemos aplicar la de Lili Telles que decía, es que como ya sé que no lo hacen, ya no los cuestionan. ¿Por? Entonces, hay algo que hace la ciudadanía, hay algo que hacemos nosotros, hay algo que hace cada una, y es justo como eso va funcionando. Pero, bien lo dice Alina, ahora sí que Alina por dos, hay que cuestionarnos hasta nosotros mismos. Sí, porque me quedo también mucho con lo que mencionabas ahorita, Lina, de la formación de estos cuadros, no solamente en la militancia política, sino también en una militancia a través del periodismo, a través de la sociedad. O sea, hay muchas tareas que se tienen que seguir armando, porque lo que hemos visto en la oposición es esta capacidad que tienen para reunir todos los elementos que tienen, llámese en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llámese también en los medios de comunicación, cómo activan todos estos poderes que son parte importante, que permean en la sociedad y que tenemos esa capacidad incluso desde este lado para poder generarle a la gente que nos está viendo y a toda la audiencia una visión crítica de lo que está sucediendo en el país, si en realidad se están formando estos cuadros y si en realidad a Morena le interesa formar cuadros de este tipo, no nada más en la política, sino también en el periodismo, porque de ahí también muchas veces salen. ¿Crees que esto se está dando en el partido también, Alina? Yo creo que el balance de la necesidad de formar cuadros se estuvo dando en los últimos años, ¿no? Es decir, en la historia de las izquierdas es real que esto pasaba de facto, ¿no? O sea, había relevo, ¿no? Yo creo que en todos los espacios, en el periodismo, en el sindicalismo, en todos lados. El problema, creo, que pasó fue que esta neoliberalización de la vida, de la cual hay que seguirnos sacudiendo, porque yo creo que tenemos mucho todavía, ¿no?, que sacudirnos. Decía, de verdad, luego les mando el video a todos, Daniel Jadwe, porque él decía, sí, lo voy a dejar en los comentarios, porque de verdad me trastocó mucho, me gustó mucho todo lo que decía, porque decía, a la izquierda estamos con el horizonte primero perdido, pero segundo, el no cuestionarnos, ¿no? Dice, hay que dudar de nosotros mismos, de qué tan neoliberales somos. Dice, no desconfiamos de alguien neoliberal. Dice, pues si nosotros nos formamos en el neoliberalismo, también habría que desconfiar de nosotros mismos, ¿no? Dice, pero la izquierda cada vez tiene que ser más congruente, tiene que verse de izquierda, tiene que ser de izquierda, escucharse de izquierda, dice, hasta vestirse de izquierda, ¿no? Porque es real. Yo en los últimos años he hecho estos comentarios todo el tiempo de cómo es que esta idea neoliberal de, es que traes tu ropa vieja es porque eres pobre y ser pobre es malo, entonces hay que alimentar la industria textil, ¿no? Renovando nuestra ropa cada temporada. O sea, ese tipo de cosas tan básicas creo que se quedaron fuera del discurso. Entonces, ahora lo que hemos visto en los últimos 6 años ha sido ese sacudir conciencias y que ha venido acompañando de varios procesos. O sea, el Instituto de Formación Política existente ha sido producto también de la lucha de un montón de gente que ya se sienta a reflexionar, que existen círculos de estudio que fueron fundamentales en el intento de desafuero, en donde la gente entendió que se tenía que organizar, no solo para hacer un plantón en Reforma, sino para informar por qué estaban haciendo un plantón. Y ahí surgieron un montón de círculos de estudio en donde muchos, incluso de la propia
Claudia Sheinbaum participó en esos círculos de estudio. Rafael Barajas, el Fisgón, organizó varios círculos de estudio, Pedro Miguel, es decir, varios de estos referentes hoy de la 4T estuvieron acompañando estos círculos de reflexión que al llegar al gobierno cada vez van desapareciendo, paradójicamente, aun cuando son ese nacimiento también de esos procesos reflexivos. Me contaba gente, ahora que ando por todos lados, que incluso el propio Andrés Manuel iba a dar clases de estos círculos de estudios a lo largo del país, y qué son los mítines, sino también parte de esa formación política. La formación política hay que quitarnos la idea de que es sentarnos, ya sea en la computadora, ahora post pandemia, o en un salón de clases, y entonces entender el mundo y ver qué decía Marx, qué decía Lenin. Eso es una parte de la formación política. La formación política se hace escuchando, se hace organizando, se hace yendo a la tortillería a informar que va a haber una asamblea. La formación es hacer asambleas, pero también yo creo que la formación y la toma de conciencia viene a partir de, incluso para mí, en mi experiencia, no sé si lo puedo teorizar así, pero yo creo que el primer punto de referencia en que se hace formación política es en la información. Sí. El mundo se entiende a partir de lo que leemos, sea en no me quiero ver muy bárbara tijerina, ¿no? Pero desde lo no verbal, el decir por qué hay alguien enfrente de un salón explicándome a mí las cosas, por qué hay una presidenta mujer explicando qué está pasando en el país, pero también en eso, en mesas de mujeres, a través de Versus, de Sin embargo, de Raíz, de Al Chile, o sea, ese primer punto es lo que me hizo a mí enamorarme de la comunicación, porque es parte de un proceso formativo. Si no tenemos medios militantes con las causas, no con un partido, porque los partidos van y vienen, los partidos crean intereses de partido, y que no siempre está mal, yo creo que hay partidos bolcheviques, comunistas, que tienen un interés colectivo, pero a lo que me refiero es siempre tener en el horizonte esas injusticias. Entonces tienes que tener medios, tienes que tener militantes todoterreno que sepan qué es la cuarta transformación, y también hay que estudiar, ¿no? Y esos cuadros también estamos obligados a querer saber más de nuestra historia, de dónde venimos, hacia dónde vamos, pero ese hacia dónde vamos no lo vamos a encontrar si no es a través de la reflexión de dónde estamos parados. Y el en dónde estamos paradas, es decir, venimos de 3 procesos previos de transformación. Hubo un ciclo neoliberal que desmanteló absolutamente todo y que estamos tratando de reconstruir, y que eso tal vez incluso nos hace más pacientes en otras cosas, ¿no? En otros terrenos, sin ser conformistas, pero entender que después de tantas décadas de neoliberalismo, reconstruir lo poco que había, porque tampoco es que con el PRI era el tejido social, ¿no? Pero reconstruir dinámicas populares, social, incluso el sindicalismo que está destrozado en este país, pues va a tardar bastante. Entonces, yo sí creo que hay una reflexión y una conciencia de la militancia, no de todos los simpatizantes, pero sí de la militancia de decir, quiero estar más informado, quiero saber más, y prueba de ello es que iban cada semana, hace unos meses, a las 300 asambleas que se organizaban para explicar qué es el Poder Judicial. Prueba de ello son los cursos de formación política, que se conecta gente no solo de todo el país, sino de todo el mundo, cada vez de más partes del mundo. Es la necesidad, o incluso el día de la elección, era sorprendente las brigadas que vinieron, bueno, la gente que vino de tantos partidos y de tantos movimientos de todo el mundo para tratar de entender cómo había llegado Claudia Sheinbaum, qué era la 4T. Entonces hay una gran oportunidad ahí para disputar ese sentido común a la izquierda, y cerraría diciendo que la formación política es parte de acompañar ese proceso de transformación desde las bases, porque también hay que quitarnos la idea de que Claudia Sheinbaum es la única que puede transformar este país. Hay que tomar responsabilidades, y la formación, la información, la organización se mira de muchas maneras, pero pues hay que tomar parte más pronto que tarde. Es que es como este tema de si no llega la mañanera, pues pareciera que no se va a mover absolutamente nada, ¿no? O sea, sí es también a lo que se llevó con la presidencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que si no se tocaba el tema en la mañanera, silencio absoluto. Pareciera que hacia allá también se va conduciendo cada uno de estos temas. Y qué bueno que tocas este tema de la formación política, porque
me quedo pensando mucho en, si no hay una formación política de las personas funcionarias, entonces vienen casos como el que también se destapa esta semana, que es el de Martín Borrego Llorente, ¿no? O sea, que no hay intereses más que los personales para tratar de hacer un evento. Pareciera que todo apunta a que es un enlace nupcial que utilizan el MUNAL para tener estas fotos muy bonitas en las escaleras de este museo. Quien no quisiera tener unas fotos ahí, pero para eso no son estos recintos, ¿no? O sea, para eso no se utilizan, y también deja ver mucho esta carencia de la formación política. ¿Qué piensas de eso, Meme? Creo que ahí es se cuece aparte, ¿no? Alina es más experta en relaciones internacionales, pero el Servicio Exterior mexicano tiene varias aristas. Y en el caso de Martín Borrego Llorente, de hecho, es uno de estos personajes que ni siquiera tenía las credenciales para ser el jefe de la oficina de Cancillería, ¿no? De la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y lo explico brevemente. Él tenía una muy buena relación con Max Reyes, que es el que tenía la cartera de Latinoamérica. Esta relación se extiende hacia Marcelo Ebrard. Es con Marcelo Ebrard que logra posicionarse en la subsecretaría y entonces hasta llegar a ser director general de la región, porque él se convierte en director general de América, de Centroamérica. Ahí es donde conoce a Alicia Bárcena, cuando Alicia estaba en Chile, ¿no? Cuando Alicia tenía esta responsabilidad de estar en Chile. Entonces ahí es donde se conocen. Ahí es donde se conocen, pero él como tal entra con Marcelo. Entonces, ahí en realidad se hace emblemático. De hecho, no es el único caso en Cancillería o de personajes que han estado en la Secretaría de Relaciones Exteriores que han utilizado ciertas dinámicas completamente neoliberales. O sea, el neoliberalismo al extremo. Como por ejemplo, hablemos del caso de Pablo Monroy, que terminó siendo hasta declarado persona non grata en Perú. Por muchas otras razones, pero hay varios personajes allá adentro en relaciones exteriores que así que digas, híjole, cuánta ideología. No, pero el caso de Pablo Monroy lo declararon persona non grata en Perú porque él estaba como embajador cuando se da el golpe de Pedro Castillo, y entonces lo expulsan. Ajá. O sea, pero vienen como varios temas dentro de relaciones exteriores donde Martín Borrego Llorente se empieza a hacer de relaciones más allá de la experiencia necesaria para ocupar un cargo. Hubo malos malejos, preguntémosle a los paisanos cómo les fue en las embajadas o en los consulados, que constantemente se han quejado de los consulados, que es una de las quejas más grandes que le han hecho al propio Marcelo, ¿no? El por qué nunca hicieron realmente nada para mejorar los consulados. Y además, voltemos a ver cómo es que todavía se siguen utilizando las embajadas y consulados como monedas de cambio políticas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la cónsula en Barcelona, que ahora quiere ser magistrada, y estoy hablando de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. O qué tal del propio embajador de México en España. Digo, podríamos tomarlo desde distintas versiones poéticas, como un personaje que les mandamos uno de cal por todas las de arena, aunque si tomamos en cuenta que ya en España está Salinas de Gortari, está Felipe Calderón y está Enrique Peña Nieto, bueno, creo que ha sido una venganza muy sutil, si la queremos ver así. No le hemos mandado a los mejores personajes en México a España. Entonces, las embajadas y la diplomacia creo que es uno de los lugares donde más necesitamos meter la ideología. Es donde más necesitas meter la ideología. Porque el sello de las relaciones internacionales incluso lo ha llevado en su momento Andrés Manuel y hoy la presidenta. Por ejemplo, con Andrés Manuel, ¿cuál fue el sello de la diplomacia o el sello de las relaciones internacionales, pese a los escándalos, pese a todo? Que no hay mejor política exterior que la política interior, y el que él casi no saliera. Eso empoderó muchísimo a grupos relacionados con Marcelo, como es el propio caso de Martín Borrego Llorente, que ya se convierte con Alicia Bárcena en el director de la Oficina de Relaciones Exteriores, y luego viene todo este escándalo con el MUNAL, que aparte lo manejó de la peor manera posible, hay que aclararlo. Pero, ¿cuál es el sello ahora de Claudia Sheinbaum? Ella sí sale, pero a lo necesario. A lo necesario y bajo ciertas prioridades y regresa. Entonces volvemos a lo que estamos diciendo. No todo va a caer en ellos. Claro. No puede caer todo en ellos. Entonces, claro que va a haber exigencias, claro que va a haber cuestionamientos a los distintos perfiles en distintas entidades. Creo que el que más se está derechizado es Relaciones Exteriores. Quizás por la naturaleza de la diplomacia, quizás por la naturaleza de los encargos, es el que esté más derechizado, pero creo que también debe de haber ese sello de izquierda. Dentro de la diplomacia y dentro de las relaciones que debas de tener, creo que los personajes, los funcionarios que estén ahí, también deben de entender cuáles son las prioridades y que cada una de estas ramas la entienda. Yo espero que con la nueva Cancillería eso se logre, pero creo que es donde más hay que transformar cuando hablamos ideológicamente, porque efectivamente el reflejo de tu política exterior va a ser cómo manejes la política interior y no va a haber
mucho sentido si aquí en México empiezas a hacer una transformación profunda y a nivel exterior reflejas algo completamente distinto a lo que estás haciendo a nivel nacional. Creo que ahí el peso no puede ser solamente de la presidenta o del presidente en turno, tiene que ser algo que la Cancillería retome como este ejemplo de si México está siendo faro de luz para muchos países, sobre todo en América Latina, ¿por qué entonces internacionalmente México no toma eso? ¿No? Va hacia adelante en esas cosas, creo que ahí es donde lo veremos. Pero el caso particular de Martín Borrego, híjole, además lo decía la audiencia, no lo dije yo, voy a intentar pensar quién lo dijo, pero lo dice la audiencia. Vergüenza no es que te cases, es que lo hagas en un lugar prohibido y encima te cache Claudio Ochoa de Latinos. Atrapado. O sea, y encima lo niega, todavía aferrado lo niega, porque justifica y dice que fue un evento diplomático oficial que cumplió con las reglas del MUNAL, pero se pagó con recursos privados. La embajada de Rumania sirve como pantalla para todo esto porque el marido estaba trabajando en el cuerpo diplomático de Rumania. Aparentemente el que paga la boda es el embajador de Rumania en México, entonces digamos que aquí se lavan las manos, pero el que solicita el recinto es el que fue director de la Oficina de Relaciones Exteriores y que apenas hasta hoy, porque además renuncia, estaba en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con Alicia Bárcenas, de la que también ya se deslinda, porque hasta sacaron una nota aclaratoria diciendo que tras conocer los antecedentes asociados en la recepción celebrada el 4 de octubre en un espacio público, aclara categóricamente que cuando fue secretaria de Relaciones Exteriores no autorizó ni fue informada de la solicitud enviada por el entonces jefe de la oficina, Martín Alonso Borrego Llorente, vía carta y correo electrónico institucional. Ok, no se enteró que él lo mandó, pero sí se enteró que ahí fue la boda, ¿no? Tan se enteró que hasta estuvo en la boda. Entonces, vamos a decir, ok, igual y Alicia Bárcenas, supongamos que como jefa de Martín Borrego no sabía que él mandó un correo institucional solicitando el MUNAL para un evento oficial. Perdón, no me la compro. O sea, lo paro ahí, no la compro. No compro que Alicia Bárcenas como jefa no supiera que iban a organizar un evento oficial, o porque al menos esa fue la versión pública, que habían mandado un correo solicitando el MUNAL para un evento oficial conmemorando las relaciones entre México y Rumania, y que no supiera que esa carta había sido enviada desde su oficina, porque eventualmente fue enviada desde su oficina. O sea, que no supiera que la gestión para solicitar el espacio había salido desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Perdón, no me la compro, porque fue a la boda. O sea, creo que la primera pregunta como jefa es, oye, ¿y cómo te autorizaron el lugar, no? O sea, básica de, oye, ¿y cómo es que estamos todos aquí celebrando la boda? Porque además lo siguieron vendiendo, ya cuando los cachan todavía siguieron vendiendo el evento como un evento oficial. No había banderas, no había nada que te dijera en cuanto a imagen, no había ni siquiera un comunicado, que normalmente existen estos comunicados de en México y Rumania celebran el 89 aniversario de sus relaciones diplomáticas. No existió. Lo único que existieron, que aparte, todavía peor, fueron fotos de los novios en las escaleras del MUNAL. Fue gente que ni siquiera forma parte, fotos además de gente que no forma parte del círculo diplomático de Rumania o de México, pero que sí son amigos de la pareja. Son sí, compis. internacionalistas y demás, pero no forman parte de los cuerpos diplomáticos. Hubo videos donde salen el brindis y se escucha el brindis de arriba a los novios. Y además hubo publicaciones en redes sociales de los invitados felicitando a los novios. De verdad, estuvo mal manejado por todos lados. ¿Cuál es la necesidad? No mentir, no robar, no traicionar. ¿Cómo es que se los haces entender? De verdad, no mentir, no robar, no traicionar. Y para algunos quizás podría ser un caso menor, pero de casos menores en casos menores en casos menores, terminamos con casas blancas, como en su momento fue la de la ex esposa de Enrique Peña Nieto, que fue primera dama de México. O sea, de menos en menos en menos terminas con esos escándalos, porque si permites un caso de influyentismo, ¿qué sigue? Ahí es donde yo de verdad le tengo muchísima confianza a la Secretaría y espero que esa confianza no se defraude a la nueva Secretaría de Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro. A mí personalmente Raquel Buenrostro se me hace una funcionaria que no le tiembla la mano cuando tiene que investigar o cuando tiene que presentar denuncias. Y espero que eso sea, porque tampoco podemos pensar que en esta transición hacia una transformación, hacia servidores públicos comprometidos y con una visión clara de a quién sirven, encontremos que ya todos los que están ahí son perfectos. Claro. No.
Creo que es un proceso donde lamentablemente se aprende con prueba y error, o más bien a castigos. Entonces, hoy ya sabemos que Secretaría de Relaciones Exteriores empieza una investigación en el órgano interno de control, que ya esta persona renuncia al cargo que ya tenía en Semarnat, que todo el mundo se deslinda, que la propia presidenta dice que eso está mal, y quiero ver qué pasa cuando ya empiece o cuando entre en vigor ya esta Secretaría Anticorrupción, porque tampoco podemos permitir casos como el que se dio en Segalmex, ¿no? Que también le hicieron mucho daño a un proyecto que vela por el interés de los más pobres. Y me sumo a esto porque creo que eso es lo que todos nosotros queremos ver, ¿no? O sea, si estamos viviendo esta transformación, si estamos viviendo un nuevo régimen, si ya se están viendo cosas, sí, para ayudar a la ciudadanía en favor del pueblo, creo que también parte que se tiene que destacar es que se castiguen estos hechos, es que haya también una manera de sancionar a estos funcionarios que incumplieron con un decálogo que Morena está tratando de difundir a lo largo de la República, que la presidenta Claudia Sheinbaum les ha dicho a cada uno de los funcionarios que son parte de su gobierno. Y también encaminándonos ya al final de esta transmisión de Versus, leo una parte de lo que esta mañana también decía la presidenta. Como decía Benito Juárez, los funcionarios deben acostumbrarse a vivir en una honrosa medianía y alejarse de la tentación de meter mano a las arcas públicas. La corrupción es inaceptable en la cuarta transformación. Cualquier conducta ilegal de los servidores públicos que viole el código ético o incurra en actos de corrupción será denunciada ante las autoridades administrativas y o penales. Estamos viendo ya este caso que ojalá sí se investigue, que ojalá se sancione en dado caso, porque con eso también se puede dar parte de decir, bueno, sí, estamos señalando, porque no somos perfectos, no pueden estar este tipo de perfiles, pero además también lo que hacemos nosotros es castigar y no dejar en el olvido, como pareciera que lo está haciendo en esta ocasión Laida Sansores, y que también pareciera que desde la dirigencia de Morena no quieren actuar en torno a este tema, cuando sabemos que también Laida Sansores se presume como una de las fundadoras de este movimiento, ¿no? Y lo ha dicho mucho, que ella es parte de las personas que ha defendido estos principios de no mentir, no robar, no traicionar. Y yéndonos ya en las conclusiones, Alina, ya decíamos al principio de este programa, ¿no? Puede recaer también en la visión que tenga la ciudadanía para ya no votar y para decir, no, me desencanto de la política, ya no salgo, veía en ellos una oportunidad de cambiar al país, de que sí llegaran, y cómo también este tipo de acciones terminan permeando en la sociedad para desincentivar y que además crean un caldo de cultivo, que entendamos el caldo de cultivo como estos microorganismos que se pueden reproducir y reproducir, que eso es la oposición, un microorganismo que ve en estas crisis y que ve en estos momentos un caldo para poder reproducirse y ganar terreno. Bueno, ese riesgo siempre está, ¿no? Por eso digo que el rol de la formación es siempre tan importante, porque incluso hoy gente que vota por Morena no es gente de izquierda, ¿no? Es gente de todo tipo, es gente que está feliz con que haya aumento al salario mínimo, es gente que está feliz recibiendo programas sociales, es gente que está convencida del proceso de transformación, es gente de izquierda, es gente que su referente ahora forma parte de la transformación y entonces lo está siguiendo. Es decir, hay una multiplicidad de intereses cuando se trata de un frente amplio en el cual la gente decide votar por eso, ¿no? Por un bienestar en menor, mayor medida. Lo que hay que hacer ahora es generar conciencia de que lo que está obteniendo es producto de una serie de luchas de décadas atrás, de un gobierno que recupera esa tradición de demandas de izquierda para hacerlas política pública, y si no hay esa transición, la gente, y por eso todo el tiempo pongo el caso de Argentina como ejemplo ahora, porque no hay una concientización y la gente dice, pues si yo ya no tengo con qué comer, pues bueno, ahora voy a probar con mi ley, ¿no? No porque se haya hecho conciencia de lo que implica la ultraderecha con el arrebato de los derechos de generalmente y principalmente los sectores históricamente excluidos. Entonces, ahí es en donde se tiene que fortalecer, insisto, no a través solo de un aula o un curso virtual, sino a través de estar cada vez más informados, cada vez más organizados,
Porque de repente yo, y luego este ejercicio siempre con mi familia, ¿no? Cuando empiezan con muchas de las quejas, pero sobre todo cuando son locales, cuando son estatales, que les digo, bueno, es que en qué ámbito de participación, más allá de la indignación y la rabia que es legítima, ¿qué más se está haciendo, ¿no? O sea, cómo se cambian las cosas enojados detrás de nuestra pantalla, detrás de nuestro celular. Eso es una toma de conciencia, pero la toma de conciencia implica una toma de acción, una praxis de izquierda, y ahí es en donde la gente que toma praxis de izquierda también puede llegar a conclusiones de decidir organizarse al margen de Morena, organizarse dentro de Morena para disputar a lo interno del partido, o también organizarse en colectivas feministas, en organizaciones sindicales, movimientos estudiantiles. Es decir, la organización también se mira de muchas formas. Entonces, mi conclusión es, nada está ganado, ¿no? Hay una tensión, hay una lucha de clases en donde Salinas Pliego quiere hacer todo lo posible por derrocar al gobierno, en donde Milei está reuniéndose con Salinas Pliego, en donde el PAN tiene la forma de llegar a múltiples sectores aquí en Estados Unidos. Es decir, la lucha no acaba en lo electoral y hay que ir superando eso, porque si no, pues el tiempo apremia, y si no se hace una concientización, pero sobre todo si no se tiene una praxis en el terreno, en lo ideológico, pues cualquier proceso, llámese 4T, llámese el kirchnerismo, llámese el proceso de cambio en Bolivia, llámese Lula y el Partido de los Trabajadores en Brasil, cualquier partido que no voltea a sus principios de izquierda y son cada vez más congruentes, está destinado a fracasar y a que la clase trabajadora le dé la espalda. Meme. Lo mismo, en el mismo sentido, si no podemos hablar de una transformación si cada uno de los factores no pone de su parte. La ciudadanía tiene una enorme responsabilidad porque hoy está mucho más empoderada que hace 12 años, que hace 18 años. Hoy ya no solamente es un grupo social el que sale y dice nos robaron una elección. Hoy hay mucha más gente que está convencida de que esta es la ruta. Pero no porque hoy estén convencidos quiere decir que hacia adelante van a permanecer convencidos. Porque hay que seguirlo diciendo. Se votó de mayoría, se dio una mayoría calificada en la Cámara de Diputados por una decisión completamente informada, por una decisión completamente pensada de la ciudadanía, algo que antes no pasaba, ¿no? Porque muchas otras veces existieron esas mayorías calificadas, pero que no era algo que la ciudadanía decidiera. Hoy sí se decidió. Hoy se decidió y en el Senado no se consigue, pero se intentó. En el Senado ya la armaron, ¿no? Entonces, la ciudadanía otorgó ese voto. ¿Otorgó ese voto para que integraran a todos los perfiles impresentables? No. ¿Dio ese voto para que entonces perdonáramos por generación espontánea a un funcionario que usó influyentismo para casarse? No. ¿Dio ese voto para que una gobernadora o varios gobernadores contrataran a impresentables que han sido denunciados por lavado de dinero peculado y que han salido en escándalos como el de Odebrecht, como el caso de Laida? No. La ciudadanía votó por esa mayoría, pero no dio un cheque en blanco. La ciudadanía votó y con ese voto llegó una enorme responsabilidad de decirles, aquí voy a seguir cuestionando, aquí voy a seguir preguntando, aquí voy a seguir volteando a ver. Y eso está pasando en todos los estados, en donde mayor voto hubo para Morena y en donde menor voto hubo para Morena. Y creo que el mejor reflejo lo puedes ver justo en la derecha, que hoy tenemos, la que está en este momento, no la que se está articulando. Estoy hablando de la derecha del PAN. ¿Qué está pasando con el PAN? Porque no los cuestiona su militancia, es que están como están. Porque su militancia no participa, es que están como están. Porque todos se mantienen los mismos grupos de poder. Porque eso de que van a abrir el padrón y de que por fin se van a abrir a la gente, ¿de qué sirve? Ni siquiera los que toda su vida han votado y participado no militan en el PAN. Son panistas, pero eso de militar no es para ellos. Ni siquiera entre ellos cuestionan a quienes toda su vida han sido sus representantes. Ese es el resultado de no cuestionar, que tienes algo que está todavía peor. Entonces, creo que hoy quienes sean líderes de gobierno, quienes están en cada uno de estos espacios, desde el que encabeza la dependencia hasta los directores de área, tienen que entender que van a ser observados. Y que ese mal argumento que han usado la oposición para decir que el gobierno desaparece al INAI porque no quiere que se transparenten las cosas, es el argumento más tonto del mundo, porque hoy hay cada vez más transparencia. ¿Estamos en el momento apto? No, por supuesto que falta mucho más para llegar a una transparencia, pero hoy las cosas son más transparentes. Hoy la vida pública es mucho más pública que hace 6 años, que hace 12 años, que hace 18 años. Y ese es el camino.
Gran parte de eso se debe a las redes sociales. Gran parte de eso se debe a que la ciudadanía también entendió un rol histórico de utilizar las redes sociales, pero esas redes también crean y destruyen. Entonces, el mensaje creo que es para las y los funcionarios, sin importar el partido político, creo que esto trasciende en partidos políticos, de entender a quién representan. Y que estamos en un momento completamente distinto, en donde ya no pueden ampararse con la vieja confiable de el fin justifica los medios. No. Creo que hay medios que no justifican para nada los objetivos. Creo que hay algunos con los que puedes estirar la cuerda, pero también creo que hay muchas reputaciones y muchos proyectos que no tienen por qué quemarse por impresentables. Y la ciudadanía eso lo va a cobrar caro si no rectifican y si no dan la cara. Y creo que desde los espacios hay una eterna libertad, total libertad, para poder hacer estos cuestionamientos, para poder poner esto sobre la mesa, porque ese es el sentir de la gente. No nos podemos quedar callados y tampoco podemos aplaudir como si hubiera sido algo bueno cuando no es así. Eso es lo que nos toca a cada uno y pues hoy falta que cada quien asuma ese papel. Sí, cada rol que tiene, ¿no? Porque creo que se habla y se grita mucho la palabra unidad. La he escuchado mucho. Y qué padre, sí es necesaria, claro que sí, pero a pero lo que unidad, iba ¿para es, qué? ajá, y unidad también para la gente, ¿no? O sea, para que justo sepa todo este poder que tenemos para poder exigir unidad en los medios de comunicación. Al menos aquí está viendo a 3 personas distintas en medios de comunicación alternativos, que no va a encontrar este tipo de críticas en ningún otro espacio, pero justo es eso, ¿no? O sea, no tenerle miedo a lo que decía Lina hace un momento, hacer una introspección y decir qué tan neoliberal soy, y hacer crítica de eso y avanzar. Entonces, también la unidad debe de estar ahí, ¿no? Con la gente que sepa el poder que tiene y el poder que tenemos, más estando unidos, se ha visto y se ha demostrado en estos últimos años. Así que déjenos acá abajo sus comentarios. Se puso muy bueno este versus. Ya estamos entrando en la recta final de este año, pero todavía hay muchos temas que compartir y analizar con todos ustedes. Así que nos vemos la siguiente semana aquí en el versus. Muchísimas gracias a Lina, Meme. Saludos a Dani, hasta donde nos esté viendo Dani y compañía. Muchísimas gracias, Cri. Y nos vemos el próximo martes. Bye. Deja su me gusta y suscríbase a Estudio B.